profesor de sociología y religión de la escuela de la Universidad de St. Mary's en Londres, en Inglaterra, el profesor Stephen Bullivant, un sociólogo muy interesante del que no voy a hablar ahora, pero es interesante, que es un converso del ateísmo al catolicismo, ha dirigido un estudio en Europa sobre el estado de la religión de los millennials, es decir, de aquellos que tienen entre 16 y 29 años y cómo se identifican respecto de la religión cristiana. Y los datos son, como era de esperarse, absolutamente catastróficos, ¿no? Resulta que el 91% de los jóvenes de esta edad, de entre 16 y 29, en la República Checa, 91% se declaran no tener ninguna religión, ¿no? Y por si acaso lo ha hecho en más de 20 naciones europeas, entonces las cifras serían muy largas, pero menciono solo algunas. En Inglaterra, el 70% de los jóvenes entre 16 y 29 años dicen no tener ninguna religión. En Francia es el 64%, en España es el 55% dicen no tener ninguna religión, mientras que el 40% dice tener religión católica, ¿no? Y el 5% en España tener una religión distinta del cristianismo, ¿no? Y los países con el índice más alto de católicos son, o cristianos, porque esto puede incluir evangélicos, es Austria, con el 52% de jóvenes entre 16 y 29 años. Recordemos que es siempre esa cifra, no toda la población, ¿no? Le sigue Lituania, que es un país de mayoría católica, donde el 75% se declara católico. Y el país más religioso es Polonia, donde el 83% se declara cristiano, y solo un 17% entre 16 y 29 años declara no tener ninguna religión. Pero más de la mitad de los países, de España para arriba, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Francia, Bélgica, Hungría, Holanda, Suecia, Estonia y la República Checa, que es la que menos cristianos tiene, son todos países que están donde estos jóvenes de 16 a 29 dicen que no tienen ninguna religión. Y la cifra de los que no rezan nunca, ¿no?, es también una cifra que llama la atención, ¿no? En la República Checa, el país menos religioso, es el 80% de jóvenes entre 16 y 29 que dicen que no rezan nunca. En Suecia es 70%, en Dinamarca es el 67%, en Holanda es el 66%. O sea, estamos hablando mucho más de la mitad, ¿no?, de la población. En España en concreto es el 64%, parecido a Francia, que es el 65%, de estos jóvenes que no rezan nunca. Es decir, no solamente no tienen ninguna religión, sino no tienen ninguna referencia a Dios, algo que ha sido común entre muchas personas en el pasado que declaraban no tener religión. Especialmente las cifras en Estados Unidos y en América Latina, el número de personas que dicen no tener religión, pero que de todas maneras rezan a Dios, es un número más o menos alto. Lo curioso es esto: los grandes ateos y agnósticos no están celebrando esto. Para comenzar, Richard Dawkins manifestó en un artículo que el famoso ateo británico, que no es cuestión de celebrar el inicio del gran ateísmo y el fin de la religión en Europa, porque muchos de los valores culturales, como la misma tolerancia y la ayuda internacional, que son cosas que hace Europa, Estados Unidos, los países occidentales, y nosotros no las vemos en otros países de otras tradiciones, países de mayoría islámica, o los países de origen budista o ateo o shintoísta,
no tienen la misma concepción de la misericordia y de la ayuda internacional, son valores cristianos. Y estos valores cristianos ayudan a sustentar la identidad de Europa, ¿no? Y por otro lado, otro dato importante es que Lucy Green, que es una investigadora de marketing de la famosa firma Walter Thompson, ¿no? Señala que el cristianismo no ha sido reemplazado por el ateísmo y el racionalismo, digamos, ¿no? O sea, los ateos podrían celebrar, finalmente esta es la época de la razón, la gente está pensando, ya no cree en las religiones que producen estas ideas totalmente irracionales, etc. No, los jóvenes están girando hacia las prácticas de la nueva era y se están alejando del racionalismo. Y la socióloga Linda Woodhead, una socióloga inglesa, dice que es curioso ver cómo los jóvenes han caído en lo que podríamos una época en el crecimiento de las fábulas, la creencia en las fábulas, tomarse en serio series como Juego de Tronos, por ejemplo, o historias de ese tipo, o simplemente caer en la superstición, ¿no? La quiromancia, la cartomancia, recurren mucho a estas formas de superstición y de brujería, ¿no? Y es curioso, como digo, esto lo dice una marquetera, o sea, alguien que está tomándole el pulso a los jóvenes porque tiene que venderles productos. No lo está diciendo un filósofo que no ha hecho un estudio de mercado. No, es una marquetera, Lucy Green, de Walter Thompson, que es una de las más grandes compañías de publicidad, como se sabe, alrededor del mundo, con sede en Estados Unidos y una filial muy importante en Inglaterra. Entonces, este es un proceso en el cual, como dice el sociólogo que ha hecho esta investigación, ¿no? Viendo las proporciones de la gente que ahora es cristiana y ha dejado de ser cristiana, y lo que va a suceder en los próximos 100 años, Stephen Bullion, que les he mencionado, dice que la religión sin duda se encuentra en un estado moribundo, con algunas notables excepciones, como Polonia, por ejemplo, ¿no? Pero podemos decir perfectamente que a pesar de sus maravillosas catedrales y monumentos cristianos por todos lados, el cristianismo como la identidad, como la norma de Europa, ha desaparecido, tal vez para siempre, o por lo menos para los próximos 100 años, calculando qué es lo que esta generación le va a enseñar a sus hijos, ¿no? Y qué es lo que los hijos van a creer una vez que tengan hijos, si tienen hijos, ¿no? Es curioso que el número de jóvenes en esta edad, por ejemplo en Inglaterra, que se declaran católicos, es mayor que el número que se declaran anglicanos, que es la religión del país y la religión del Estado, como saben ustedes, ¿no? Entonces, obviamente, este es un tema sorprendente, y más sorprendente aún es el hecho que en Inglaterra el 6% se declare católico, el 4% se declare anglicano, y el 5%, y de manera creciente, se declare musulmán, porque los musulmanes tienen una tasa de crecimiento, es decir, tienen más hijos que cualquiera de las otras denominaciones, y en segundo lugar tienen un mayor nivel de retención de miembros en su religión, es decir, la mayoría de los jóvenes mantiene la tradición religiosa de sus padres, a diferencia de esta generación respecto de las generaciones anteriores. Entonces, ¿por qué
me parece importante compartir estas cifras porque nosotros tenemos que comprender que algo muy parecido está pasando en América Latina. No a estos niveles, no con esta velocidad, pero me parece interesante comprender que nos encontramos en una situación en que los números no van a mejorar para nosotros. El proceso de secularización que estamos viendo en nuestros países, no solamente por las ideologías como la ideología de género, por ejemplo, sino más importante todavía por el bienestar y la forma de vida. Ese es un proceso de secularización mucho más fuerte. En el Perú, por ejemplo, mi país, mucho más efecto ha tenido en la secularización el bienestar y el crecimiento económico, ¿no?, que la ideología de género y los movimientos abortistas, que son muy fuertes y han venido trabajando con mucha fuerza. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos aproximamos a una situación en la que fácilmente vamos a estar siendo y viviendo como una minoría creativa, como decía el Papa Benedicto. Y esta situación, como dice Bullivant, como dice el sociólogo en la conclusión de su estudio, estos grupos de cristianos van a ser grupos minoritarios, pero con mucha más convicción, con mucha más formación. Es decir, cuando pasemos lista, los que van a levantar la mano son los católicos convencidos. Los que por ahora se llaman católicos o van a profundizar en su fe o la van a abandonar, y los números se terminarán pareciendo a estos números de Europa. Puede acontecer un milagro, puede acontecer un verdadero renacimiento. Estamos finalmente en las manos de Dios, pero por lo menos de parte nuestra, de los que tenemos que mirar las cifras y mirar la realidad, tenemos que estar preparados. Que tengas un buen día.